Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a otro capítulo de Tardes de Arrae. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero César Izaza. El ingeniero César Izaza es ingeniero mecánico con especialización en gases combustibles y un doctorado en ingeniería en área de energía realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana. Su experiencia profesional incluye 25 años como docente investigador en la Facultad de Ingeniería Mecánica en la UPB y cuenta con membresía en la Asociación Colombiana de Acondicionamiento de Aire y de Refrigeración, ACAIRE. Además de esto, como miembro de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, ASRAE. Ingeniero César, buenas tardes. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, espero pues me puedan escuchar. En primer lugar, pues agradecer mucho la invitación de ASRE Colombia a esta charla. La charla que hoy les voy a traer, digamos que es parte de una experiencia, de una consultoría que se realizó el año pasado para la Agencia de Cooperación Alemana, EIZ, para el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Técnica de Ozono, los cuales, digamos que buscan promover desde hace pues, recientemente, desde hace unos pocos años, el uso de los refrigerantes naturales en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado. Eh, Como es bien sabido, los refrigerantes, digamos que son responsables del principal impacto ambiental de uno de los principales impactos ambientales que tienen los sistemas de refrigeración y aire acondicionado por, digamos que ahorita, bueno, voy a dejar aquí como este paréntesis de por qué les estoy hablando de esto, ahorita un poco les profundizo pues en detalle el problema de los refrigerantes. Y a partir de este trabajo se está desarrollando una guía de buenas prácticas para el uso de refrigerantes hidrocarburos. Los refrigerantes naturales básicamente son refrigerantes, pues están agrupados en refrigerantes orgánicos e inorgánicos. Los refrigerantes orgánicos pues serían los hidrocarburos principalmente, y los inorgánicos el CO2 y el amoníaco principalmente. También digamos que el agua lo consideraríamos como uno de estos refrigerantes inorgánicos. Y dentro de los refrigerantes orgánicos, los hidrocarburos, digamos que tienen un especial interés por, por el tema pues de la inflamabilidad. Entonces hay que tener medidas de seguridad adicionales a las que normalmente se tiene con otros tipos de refrigerantes para evitar posibles accidentes por alguna conflagración. Si querés, entonces vamos pasando las diapositivas, pasemos a la siguiente. Entonces, en esta presentación que trata pues sobre digamos que recoge un poco pues de esa experiencia en la elaboración de esa guía de buenas prácticas, la idea pues es hablarles sobre los dos principales tipos de refrigerantes hidrocarburos que actualmente se están usando en el sector, el R290 principalmente para sistemas de refrigeración comercial y algunos sistemas de climatización, y el R600A, el R290 es el propano y el R600A es el isobutano que se usa principalmente para la refrigeración doméstica. Vamos a hablar un poco pues de una diapositiva nomás de la historia de los refrigerantes y de ahí nos introducimos pues en el impacto ambiental que tienen estos refrigerantes, las características que tienen o que se deben de medir precisamente de los refrigerantes y específicamente pues de los refrigerantes hidrocarburos. Vamos a ver algunos equipos y sistemas que pueden usar este tipo de refrigerantes, y a partir de una serie de normas internacionales, nacionales y algunos reglamentos que se están desarrollando, perdón,
Entonces, vamos a hablar sobre esos requisitos ambientales y de seguridad. Em, Luego, pues vamos a hablar de algunas condiciones también importantes de mantenimiento, algunas buenas prácticas, entre ellas, pues muy importante los procesos de desinstalación, que en estos tipos de sistemas posiblemente son más sencillas que en otros, y finalmente algunas recomendaciones de usuario. Esto que están viendo ustedes acá, digamos que casi que es el contenido de esa guía de buenas prácticas. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, esa diapositiva me gustó mucho, muestra cómo hay veces en muchas circunstancias de la vida y en tecnología pasa que nos mordemos la cola porque los primeros refrigerantes eh, digamos que se empezaron a usar cuando se desarrolló la refrigeración mecánica, a partir de los desarrollos de Ferdinand Carrel, David Ball, Von Linden, que de pronto se les hará familiares por algunas marcas que hoy en día todavía persisten, hacia mediados del siglo XIX, comienza la tecnología pues de la refrigeración industrial, y precisamente esos refrigerantes que se dieron en sus inicios, como el amoníaco, el CO2 y algunos hidrocarburos, son los que hoy en día, después de haber dado muchas vueltas, estamos nuevamente utilizando. Digamos que esos refrigerantes entraron en desuso, en cierta parte pues por problemas de seguridad, eh, peligrosidad, eh, ya que en los años 50 se desarrollaron los primeros refrigerantes halogenados. Eh, digamos que hubo un desarrollo muy importante a partir de algunos equipos domésticos, a partir de algunos equipos de aire acondicionado para vehículos, eh, que desarrollaron los freones, ¿cierto? La famosa marca Freon con el desarrollo pues de este señor Midley, que vendió su patente a DuPont y permitió pues el desarrollo pues de millones y millones de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado en el mundo, porque estos refrigerantes pues digamos eran inocuos, por lo menos en el contacto con las personas. Sin embargo, ya hacia inicios de los años 70, eh, nos dimos cuenta que estos refrigerantes que contenían cloro en su composición realmente no eran tan buenos, puesto que tenían un impacto significativo, ya no sobre directamente, a pesar pues de que también hay una afectación en las personas, pero ya no directamente por intoxicación, inflamación o en fin, sino por daño a la atmósfera, específicamente pues a la capa de ozono. Entonces ahí se empezó a reducir las cantidades de cloro, y ahí digamos que salió la segunda generación de refrigerantes conocidos como HCFCs o hidroclorofluorocarbonados, que sin embargo, a pesar de que se redujo considerablemente la presencia de cloro en su composición, eh, todavía tenían un impacto significativo, sobre todo pues por las grandes cantidades de equipos que se estaban produciendo en el mundo, de cientos de miles, de casi que de millones de unidades. De ahí entonces se empezaron a desarrollar llamamos aquí pues la tercera generación de refrigerantes, o los HFCs, los hidrofluorocarbonos, que ya no tenían cloro en su composición. Estos refrigerantes se consideraban entonces refrigerantes, digamos que no atentan contra la capa de ozono, o sea, refrigerantes que no son SAO. SAO son sustancias agotadoras de ozono, estos ya eran no SAO, pero sin embargo, digamos que en los años, a finales de los años 80 y principios de los 90, vino la preocupación importante sobre los gases de efecto invernadero, cómo estos gases, entre otros muchos, principalmente el CO2, podían llegar a cambiar
las condiciones climáticas del planeta por el aumento significativo de la temperatura que estos refrigerantes podrían, o estos gases, podrían influenciar en las condiciones ambientales. Entonces de ahí vino pues unos programas muy importantes, como el programa de Montreal y el programa de Kioto, que influenciaron, que incentivaron el reemplazo de las sustancias tanto agotadoras de ozono como de las sustancias que tenían calentamiento global. El protocolo de Kioto pues no tuvo mucho éxito porque era más que todo, digamos que se basaba en la negociación de bonos de carbono, mientras que el protocolo de Montreal tuvo bastante éxito. Cuenta de ello pues es que prácticamente muchos refrigerantes OSAO, sustancias agotadoras de la capa de ozono, salieron del mercado gracias a los compromisos de los gobiernos y los cronogramas que se fueron implementando para su eliminación, acompañado obviamente también de programas de asistencia técnica para ir reemplazando esos refrigerantes. Entonces, gracias al éxito del protocolo de Montreal, vino otro programa que apenas empezó a funcionar hace un par de años, en el 2019, que fue la enmienda de Kigali. Esa enmienda, eh, digamos, introdujo dentro del protocolo de Montreal los refrigerantes HFC, digamos que son los que más hoy en día inundan el mercado de la refrigeración y el aire acondicionado, para también trazar programas, cronogramas de eliminación de esos refrigerantes. Eh, la, 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 la principal estrategia, digamos, de eliminación ha sido mediante expedición de normas y reglamentos. Uno que aparece aquí en la diapositiva es precisamente el FGAS. El FGAS es un reglamento europeo que, que trata digamos, de castigar con impuestos o de desincentivar mediante diferentes tipos de estrategias, algunas impositivas y otras digamos, de beneficios por usar otros tipos de refrigerantes, para empezar a reemplazarlos por refrigerantes. Y aquí vemos tres familias, ¿cierto? Los HFO, que serían los mismos fluorados, son refrigerantes de la familia de las oleofinas. Uno de los más comunes es el R1234FY o el 1234ZE, que todavía pues, es muy incipiente su uso, son bastante costosos y por lo tanto entonces todavía digamos que se abre un panorama muy grande para los refrigerantes naturales como los hidrocarburos, el dióxido de carbono y el amoníaco. Pasemos a la siguiente, por favor. Digamos que esta diapositiva la quise poner porque precisamente la enmienda de Kigali habla no solamente pues de sustituir refrigerantes, los refrigerantes como una medida para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso esas las llamaríamos las emisiones directas. Son las emisiones que se producen en diferentes etapas del proceso de la vida útil de un sistema de refrigeración. Y entonces ahí hablamos desde que se fabrica el refrigerante, desde que se envasa, desde que se manufactura el sistema de refrigeración, todo el periodo de uso del sistema de refrigeración, cuando se hace la disposición, el montaje y finalmente cuando se da de baja el sistema. Y ahí vemos unos porcentajes, ¿cierto? De algunas, digamos que cantidades de emisiones que pueden ocurrir durante toda esa vida útil. Hablamos del 1% durante la manufactura, relleno y reenvío, un 33% durante la disposición y montaje, desmontaje y finalmente un 66% durante la operación y mantenimiento. Esas son las emisiones directas que son importantes dentro de lo que significa evaluar el impacto total de un sistema de refrigeración o de cualquier sistema.
que digamos que en algunos documentos, en alguna literatura lo llaman como el TWA, o sea, el Total Warming Potential, o sea, la capacidad total de emisiones que podría tener un sistema de refrigeración que comprende tanto las directas como las indirectas. Y dentro de las indirectas, pues principalmente es el consumo de energía por usar esos sistemas de refrigeración, pues ya sabemos que los sistemas de refrigeración usan principalmente energía eléctrica para operar y hay países donde su matriz energética es principalmente de combustibles fósiles y por lo tanto las emisiones indirectas por tener que producir energía eléctrica a partir de esos combustibles fósiles son muy altas. En Colombia particularmente, pues nuestra matriz energética es bastante limpia, dado pues que un porcentaje alto de la generación de energía es a partir de plantas hidroeléctricas y por lo tanto, entonces, esas emisiones indirectas son relativamente bajas. Y eso, digamos que se ve claramente identificado cuando se hacen comparaciones entre países y en Colombia resulta que las emisiones directas, el porcentaje es mucho más alto de lo que son las emisiones indirectas. Y eso también aunado a que en Colombia, digamos que las emisiones indirectas por fugas durante la operación y mantenimiento de los equipos son muy altas por malas prácticas en las operaciones de los sistemas. Entonces, eso es otro digamos que otra pelo, otra pata que le sale a la mesa, pues, de problemas que hay que resolver y es la formación adecuada de los ingenieros, técnicos y profesionales que están en el sector de la refrigeración. La gráfica que hay a la derecha de a la izquierda, perdón, de la diapositiva, es una gráfica muy interesante que muestra una relación entre la eficiencia y el potencial de calentamiento global. O sea, ahí nos muestra cuáles refrigerantes son, digamos que tienen bajo potencial de calentamiento global y tienen alta eficiencia. Y ahí en rojo precisamente identificamos en la parte, digamos que los mejores refrigerantes serían los que estuvieran lo más a la izquierda posible y lo más arriba posible de la gráfica. Serían los más apropiados. Y ahí ubicamos precisamente a los hidrocarburos, el amoníaco, los HFO, el propano, el polipropileno, no sé, los que alcanzan a ver. Y en cambio los peores refrigerantes son los que están más a la derecha de la gráfica y más bajito. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, refrigerantes, mezclas de refrigerantes como el 410A, que es uno de los principales refrigerantes que se usan hoy en día en los sistemas de aire acondicionado en nuestro país. Entonces eso pues da pie un poco a precisamente tomar decisiones sobre cuáles refrigerantes usar y en este caso precisamente los refrigerantes hidrocarburos nos digamos que nos muestran una perspectiva bastante interesante para su implementación, dadas las ventajas en este caso eh, en las emisiones tanto directas o indirectas que pueda llegar a tener. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, precisamente en la diapositiva anterior veíamos una nube grandísima de un montón de refrigerantes. Que entonces, pues, ¿de qué está hecho eso? Y por qué unos de un nombre, otros de otros nombres y otras cosas. Pues todo eso, digamos que de nombrarlos, de decir cuáles refrigerantes se deben de llamar de una forma u otra, es precisamente el ASRE 34, que habla sobre la designación de los refrigerantes, que los clasifica, ya sea si son metanos, etanos, propanos, ceótropos, aceótropos, orgánicos, inorgánicos, orgánicos no saturados, como por ejemplo los que hoy en día se están tratando de implementar, que tienen muy bajo potencial de calentamiento global, por debajo de 100. Entonces, este estándar, que los invito pues a que lo repasen, nos habla de cómo clasificar los refrigerantes. Y no solamente clasificarlos como los llamamos,
sino también clasificarlos, muy importante con respecto a la seguridad. Esa clasificación de seguridad va a ser importantísima para lo que vamos a ver durante esta presentación, porque la cantidad de refrigerante que uno le puede, eh, digamos, inyectar a un sistema de refrigeración va a estar reglamentada próximamente en Colombia, el reglamento del REDSIT. Y está ya hay una norma publicada en Colombia que precisamente nos da los lineamientos de cuánta cantidad de refrigerante le podemos eh, poner a un sistema de refrigeración de acuerdo con su nivel de seguridad. Entonces pasemos a la siguiente para ver algo de eso, Dionisio, por favor. Esta es la tabla precisamente que se publica en el estándar 34. Es el equivalente al ISO 817. O sea, existe el estándar ASME, es un estándar nacional, o sea, es solamente de Estados Unidos. Lo que pasa es que obviamente pues el impacto que tiene ASME en el mundo, nadie lo desconoce, ni siquiera la International Standard Organization, que es los que publican las normas ISO, y ellos se basan muchas veces en los estándares ASHRAE para publicar sus propias normativas. Y esta es la tabla precisamente que define la clasificación por seguridad, por grupo de seguridad de los refrigerantes. Y básicamente hay dos clasificaciones o hay dos grupos importantes. Los que se clasifican de acuerdo con su toxicidad y los que se clasifican de acuerdo con su grado de inflamabilidad, ¿cierto? Las letras, la letra A o la letra B indica el grado de toxicidad. A, baja toxicidad, B, alta toxicidad. Y el número, que va del 1 al 3, indica baja inflamabilidad, el 1 y el 3, o sin propagación de llama, perdón, y el 3, mayor inflamabilidad. Realmente, todos los refrigerantes, como tienen, ya puede ser que tengan hidrógeno o tienen alguna molécula que puede llegar a ser inflamable, todas pueden ser inflamables, pero depende pues de la temperatura a la que se sometan, y depende también de la relación aire-combustible, lo que llamamos el límite inferior, los límites de inflamabilidad, que existen dos, el límite superior y el límite inferior. Y en esta tabla precisamente se clasifican por su inflamabilidad de acuerdo con el LFL, ese número que ven ustedes ahí en la tabla, que es el low inflamable límite, o sea, el límite inferior de inflamabilidad. O sea, es la relación aire-combustible, eh, o sea, la mínima cantidad de aire que puede tener, eh, digamos, una mezcla de aire-combustible para que él sea inflamable. Cualquier combustible en un rango entre el límite inferior y el límite superior es inflamable, cualquier mezcla. Pero por fuera de esos límites, ya, a pesar de que haya una chispa, a pesar de que haya una fuente de ignición, no son inflamables. Eso también es importante, digamos, mencionarlo. Ustedes que son mecánicos y de pronto han pasado pues, por un curso de termodinámica, el concepto de combustión, ¿cierto? La combustión, o no sé si se acuerdan del triángulo de la combustión, para que pueda haber una combustión necesitan existir al menos tres elementos, que son el comburente, el combustible y el calor. El calor es la temperatura, ¿cierto? A la cual digamos, es la temperatura de inflamabilidad. Pero el combustible y el comburente es precisamente ese gas refrigerante y el aire, o el oxígeno del aire. Entonces, el límite de inflamabilidad precisamente se refiere a esa relación. Entonces, cuando es mayor de 0.1, entonces decimos que es de baja inflamabilidad, y si es menor de 0.1, entonces decimos que es de alta inflamabilidad y tendría un número de 1. En ese caso, ahí vemos que los refrigerantes como el propano, el propileno y el butano tienen esa clasificación, son altamente inflamables, pero son de baja toxicidad, entonces tienen la letra A. Entonces, por eso esos tres refrigerantes, que son los más usados en sistemas de refrigeración, tienen clasificación A3.
Por otro lado, unos refrigerantes que son muy comunes, como el R22, 124A o el 404A, no son inflamables y tienen baja toxicidad. De ahí el éxito pues, que tuvieron por muchos años, por más de casi pues, 50 años que tuvieron desde los años 30. Y son clasificación A1. Son refrigerantes que son tan inocuos para las personas que inclusive se usan como propelentes en medicina. Hay algunos refrigerantes naturales, como el amoníaco, que son clasificación por toxicidad, clasificación B, es decir, tienen alta toxicidad y son de baja inflamabilidad. Esa es una clasificación relativamente nueva. Fíjense que ahí tiene una letra nueva que sería la L. Esta clasificación viene como desde el 2015. Antes no existía esa letra L. Es decir, antes no existía baja inflamabilidad, existía sin propagación de llama, inflamable y altamente inflamable. Pero la baja inflamabilidad era como para clasificar tanto el amoníaco como los nuevos HFO, como el R32 que es una mezcla pues HFC. Pero el HFO, como el 123YF y el 124ZE, entraron dentro de esa clasificación. ¿Cierto? Lo interesante ahí es que tienen una baja velocidad de combustión. Entonces, por eso entran en ese grupo. En cambio, los A2 o B2, que se llaman inflamables, tienen una alta propagación una alta velocidad digamos que una velocidad muy alta es como se quema el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno, eso es casi inmediato. En cambio, bajas inflamabilidades es como muchas sustancias que se demoran mucho para, para propagar la llama. Entonces, de ahí pues un poco la diferencia entre unos y otros. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, hay otra que es el calor de combustión, que también sirve pues como indicador. Esta tabla ya nos habla sobre algunas características físicas de los refrigerantes y dónde aplicamos algunos hidrocarburos. Entonces, como les decía, el R600A, desde el año 2012 aproximadamente, Industrias ACER, por ejemplo, montó toda una planta nueva para fabricar todos los refrigeradores domésticos, todos desde el 2012, perdón, se están fabricando con R600A, o sea, cualquier nevera marca C, a partir del año 2012 ya es con R600A, o sea, ya tiene hidrocarburos. Empresas como Challenger o Mave o Inducel, que son las otras tres grandes empresas de refrigeración doméstica en el país, digamos, fueron posteriores. Ya estamos hablando pues del año 2014, 2015, que comenzaron, que modernizaron sus plantas para fabricar todo con R600. Refrigerantes como el R290 se usan principalmente también para alta, media y baja temperatura y se usan además en refrigeración comercial, industrial, en algunos congeladores, en aire acondicionado y bombas de calor. En este caso también empresas como Fogel, como Invera, como Industrial, que son fabricantes de estas vitrinas, exhibidores para refrigeración comercial, también desde hace unos años, desde el año 2016, 2017, ya empezaron a transformar sus plantas para fabricar casi todo el mercado en Colombia funciona con R290, sobre todo lo que se llama sistemas autocontenidos, es decir, las neveras que yo abro la puerta y que tienen su propio sistema de refrigeración para sacar una bebida de agua, una gaseosa, una cerveza, todas funcionan con R290. Eh, a lo que estamos apuntando hoy en día ya es digamos, sistemas un poco más grandes, o sistemas de supermercados centralizados, o inclusive sistemas de climatización. En el año 2019, no estoy mal, la empresa Termotar en Barranquilla
fabricó el primer equipo de aire acondicionado en el país y quizás el primero en Latinoamérica, una unidad de paquete que funcionaba con R290. Para que pues, si tienen oportunidad, pues buscan el equipo de climatización de Thermotab. Estos refrigerantes, el R600 y el R600A y el R290, pues digamos que son hidrocarburos, tienen moléculas de carbón e hidrógeno. El R600A es isobutano o C4H10, mientras que el R290 es el propano, muy parecido al al GLP, ¿cierto? Al gas de pipeta que compramos para hacer los asados. Es un refrigerante C3H8. No es lo mismo el GLP, obviamente, porque el GLP es una mezcla de propano y butano y otras cositas. Ahorita vamos a ver cuáles son las características de pureza que tienen que tener estos refrigerantes. A pesar de que yo le puedo echar gas de pipeta a cualquier sistema de refrigeración y posiblemente me va a funcionar, un fabricante no puede hacer eso porque tiene que garantizar unas condiciones de servicio. Entonces, tiene que ser un refrigerante, digamos, de un nivel de pureza técnico que le permita predecir el comportamiento. Ahí vemos pues algunas propiedades termofísicas como el peso molecular, la vida en la atmósfera es relativamente corta, o sea, es un refrigerante que, que fácilmente se degrada en el ambiente, no tiene potencial de agotamiento de ozono, el potencial de calentamiento global es de 4 y 3.3, de los más bajitos, es muy bajito, estamos hablando que el 134A tiene 1400, el 410A tiene 2400, en fin, es prácticamente cero con respecto a eso. Digamos que este es el límite, el OEL es un límite establecido pues por la norma ASHRAE de seguridad eh, para evitar, digamos que cualquier refrigerante, si hay una fuga, haya una mezcla potencialmente inflamable. Entonces limita el OL a 1000. Ahorita vamos a ver un poquito de eso que se trata. Y el RLC, que es una relación, es básicamente lo mismo, pero el OL se expresa en partes por millón y el RCL se expresa en metros cúbicos por kilogramo. Es decir, esta es la cantidad de aire que tendría que haber en un ambiente por cada kilogramo de refrigerante para que esa mezcla fuera inflamable. Pasemos a la siguiente. Y aquí precisamente vemos un poco esa relación. En este caso está para el R290. El R290 tiene un límite inferior de inflamabilidad de 2.1%. Es decir, tiene que haber 2.1% de aire para que, digamos que en cualquier ambiente, esa mezcla pueda llegar a ser inflamable. Y el límite superior de inflamabilidad, el límite superior o el UFL es 9.5. Eso es lo que corresponde a lo que se conoce como el rango de inflamabilidad. En el extremo izquierdo hablaríamos de 100% de aire y 0% de refrigerante, es decir, el límite significaría el 2.1% de refrigerante o de hidrocarburo en una mezcla de aire. Si escapa al menos un 2.1%, y si yo puedo medirlo, eso podría llegar a ser inflamable. Pero si ya hay mucho refrigerante o hidrocarburo, o sea, si supera casi el 10% o el 9.5%, ya deja de ser una mezcla inflamable. Y a pesar de que haya una chispa o una fuente de temperatura, la mezcla no haría ignición. En esta tabla hay otros datos importantes para cada uno de esos refrigerantes, tanto para el R90 como para el R600, el R1270, las mezclas de refrigerante de R90 y R600, o de R90 y el 170, que sería letal. Entonces ahí hablamos de punto de inflamación, temperatura de ignición,
mínima energía de ignición, límite inferior de inflamabilidad, ya sea en unidades de gramos por metro cúbico o en porcentaje. El límite superior, la concentración estequiométrica. Esto es para que la concentración estequiométrica, recuerden que es la cantidad de aire combustible necesaria para que en los productos de la combustión solamente haya presencia de CO2 y de agua. No debe haber presencia ni de oxígeno, ni de, ni de monóxido de carbono, ni de hidrocarburos, ¿cierto? Que estos son, digamos, cuando hay una combustión con exceso de aire o una combustión con defecto de aire. El calor de combustión, ahí hablamos de 50.000 kilojoules por kilogramo. La temperatura de llama diabática es la temperatura que se alcanzaría con una concentración estequiométrica. Y la velocidad de combustión laminar, que digamos que en estos refrigerantes es una velocidad de combustión relativamente alta. Pasemos a la siguiente. Esta es la misma información, pero para el R600A son relativamente parecidos. Este posiblemente tiene un rango un poquitico más pequeño, pero siguen siendo muy, muy similares. Pasemos a la siguiente. Esta gráfica precisamente muestra por qué los refrigerantes deben clasificar, pues, o sea, de dónde nace esa cuarta clasificación, es decir, los refrigerantes ligeramente inflamables o de baja inflamabilidad. Recuerden que anteriormente existían no inflamables, inflamables y altamente inflamables. Y hoy en día, desde el 2015, la norma, el ASRE 35 dice que hay una clasificación que se llama ligeramente inflamables. Y es por la velocidad. Fíjense que todos los refrigerantes que están en la gráfica de la derecha, como el amoníaco, el R32, el 4YF, están en ese cuadrito que significa la clasificación L o la 2L, la clasificación de los ligeramente inflamables. Ya otros refrigerantes, como el R152A y los hidrocarburos, pasan a la clasificación 3. Esta gráfica también abajo pues, nos muestra lo que es el límite superior y el límite inferior de inflamabilidad. El límite inferior son mezclas muy pobres, o sea, por debajo del límite inferior hay mezclas muy pobres y no hay combustión. Es lo que se llamaría una mezcla pobre, poco combustible. Y a la derecha del límite superior de inflamabilidad es lo que llamamos una mezcla muy rígida, muy rica, muy rica en combustible, pero tampoco hay combustión. Eso es, digamos, un concepto bastante importante. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vemos unas propiedades ya no relacionadas con la norma ASRE, sino más relacionadas con las propiedades como refrigerante, las propiedades termodinámicas, tales como el peso molecular, la temperatura crítica, la presión crítica, el punto de ebullición, la viscosidad, el calor específico, la conductividad térmica, el calor latente de evaporación, muy importante, porque ese calor latente de evaporación me dice la cantidad de refrigerante que yo tengo que tener en un intercambiador de calor para que él pueda absorber cierta cantidad de calor. Y muy parecido, ¿cierto? Al calor latente de evaporación es la capacidad volumétrica, pero en este caso ya está ese kilojoule por metro cúbico. Y es porque en ese caso es el volumen que ocuparía ese refrigerante para absorber 1 kilojoule de energía. Entonces, ahí precisamente esta tabla lo que busca es compararlo con refrigerantes convencionales como el R22, el R134A y el 404. Y vemos que en esa... Miremos primero la primera, la temperatura crítica, o mejor dicho, la segunda. El R290 tiene una temperatura crítica relativamente alta, 96 grados centígrados. Casi que la misma del R22, un poquitico por debajo del 134A,
y eso significa que lo podemos usar en ambientes con temperaturas altas y sobre todo que podemos usarlo en bombas de calor. Las bombas de calor que buscan aprovechar el sistema de refrigeración para producir calefacción o agua caliente. Entonces, y generalmente esas bombas de calor producen agua caliente alrededor de los 60 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, el 404A es muy difícil porque está muy cerquita, su temperatura crítica es de 72 grados centígrados. Otras propiedades muy importantes son la conductividad térmica y tiene una conductividad térmica bastante alta. Fíjense que el R22 es 0.085, mientras el 404A es 0.068, mientras que aquí estamos hablando de 0.094. Y eso favorece los procesos de intercambio de calor que hace pues que el sistema trabaje con coeficientes de transferencia de calor mucho más altos y por lo tanto tenga intercambiadores más pequeños. Y aunado al calor latente de evaporación, también vemos que tiene un calor latente de evaporación mucho más alto que lo que tendrían los otros refrigerantes. Estamos hablando de un 82% superior al del R22. Y eso significa que tengo que usar menos cantidad de refrigerante. Eh, por otro lado, tenemos la capacidad volumétrica. En este caso, el volumen que tiene es un volumen que es casi un 50% menor que el del R22, pero con respecto al 134A es un poco más grande. Entonces, nos vamos a encontrar muchas veces que los compresores de 134A son más pequeños que los compresores de R290 o de los compresores de algunos otros refrigerantes, ¿cierto? El volumen es bastante diferente. Pasemos a la siguiente. Este es lo mismo, la misma comparación, pero para el R600. El R600 tiene un 60% menor relación volumétrica que para el R22 y tiene un 80% más capacidad de calor latente que el R22. Lo que hace pues también que sean refrigerantes más favorables. Todo esto va a ahondar en mejores desempeños. O sea, hoy en día las neveras, por lo menos, por ejemplo, redujeron su consumo de energía de las neveras que anteriormente se fabricaban con 134 horas. Pasemos a la siguiente. Les hablaba entonces que, por ejemplo, el R290 es el mismo propano que encontramos en el GLP o el gas de pipeta, pero no podemos usarlo, pues los fabricantes no pueden usarlo porque tienen que garantizar ciertas condiciones. Entonces, esto es lo que se conoce pues como una ficha técnica, un refrigerante técnico. Estas son las imágenes que ven ahí son las presentaciones comerciales, tanto para el R290 como para el R600. Muchos de estos refrigerantes, el color los puede identificar como refrigerantes hidrocarburos. Ahí estamos viendo como un marrón que me permite pues indicar. Sin embargo, hay una norma pues que es una norma ARI, ahorita no recuerdo el nombre, que dice cuál debe ser el color de cada refrigerante. Esa norma precisamente va a sacar en desuso los colores, o creo que ya lo sacaron, ya no es obligatorio que los fabricantes, digamos que tiñan de un color el recipiente donde va el refrigerante, porque esos colores, lo que ha sucedido tradicionalmente es que se presta para engaños, porque identificar un refrigerante no es fácil. Los refrigerantes no huelen, no tienen color pues internamente, y entonces personas inescrupulosas pueden envasar refrigerantes que no corresponden en recipientes de refrigerantes que no son. Entonces, muchas veces se aprovechan de los colores solamente para engañar a los usuarios. Entonces, lo que se está haciendo ahora es solamente poner el nombre para que las personas tengan, digamos, más cuidado a la hora de comprar el refrigerante. En este caso vemos que el contenido de refrigerante tiene que ser al menos de 99.5% de pureza. Entonces, un refrigerante GLP que puede tener
una concentración más o menos, lo normal es 40-60, 40% de butano, 60% de propano, no me va a servir pues para un proceso de fabricación. No quiere decir que no sirva como refrigerante, posiblemente sirve y mucha gente lo hace, pero obviamente no es la práctica más recomendada. Pasemos a la siguiente, por favor. Muy importante en el tema pues de los refrigerantes hidrocarburos es el tema del aceite, el aceite que se usa en los sistemas de refrigeración, que cuando se usaba 134A, generalmente teníamos que usar aceites sintéticos, porque los aceites minerales reaccionaban con el 134A, generando herrumbre y causando problemas de obstrucción dentro del sistema de refrigeración. Los refrigerantes hidrocarburos pues tienen esa ventaja de que son también minerales y posiblemente vayan a tener una mixibilidad con los refrigerantes minerales, los aceites minerales, siendo los aceites minerales los más económicos, pero el problema de los aceites minerales es que no se comportan muy bien en los extremos de temperatura, es decir, cuando tengo que pasar de temperaturas muy altas en el condensador a temperaturas muy bajas en el evaporador. Entonces, de ahí que los fabricantes muchas veces vamos a encontrar que usan aceites sintéticos como el poliéster, pero que pueden tener un comportamiento en diferentes temperaturas. Perdón, esas son los aceites PAO. En cambio, otros aceites como el POE o el PAG pueden tener problemas también de viscosidades, dependiendo de la temperatura a la cual se puedan operar. Entonces hay que buscar, dependiendo de la aplicación, cuando son aplicaciones donde se tiene que trabajar a extremos de temperaturas muy altas, aceites que permitan trabajar también a esos extremos de temperaturas. Pasemos a la siguiente. Estos son muchos de los sistemas comerciales que encontramos en el mercado que podrían llegar a tener refrigerantes hidrocarburos. Esto fue una clasificación que yo hice eh, de las posibles. Hay muchos, o sea, es que sistemas de refrigeración comercial, te saliste, Dionisio. Ok, gracias. Los sistemas de refrigeración comercial tienen todas las formas, tamaños y colores habidos. Unos se usan para congelación, otros para refrigeración o conservación, otros tanto para refrigeración y, y conservación. Unos pueden ser verticales, otros horizontales, unos pueden ser con puertas, otros pueden ser con puertas de vidrio, otros pueden ser con aire forzado, otros pueden ser estáticos. Y ahí vemos pues precisamente esa gama de posibles alternativas que existen. Pasemos a la siguiente. Me dicen por favor que ya, yo creo que me estoy pasando del tiempo. Para que me dicen cuándo paramos. Bueno, estos son tipos de sistemas de refrigeración comercial. Esto es lo que llamamos autocontenidos, porque todo el sistema, tanto del evaporador, condensador, compresor, están metidos dentro del mismo gabinete. Y muchos de estos, la mayoría, se fabrican en planta. Entonces tienen una ventaja con respecto a otros sistemas porque en planta o en una fábrica se pueden implementar medidas de seguridad mucho más estrictas. Pasemos a la siguiente. Estos son ya sistemas de refrigeración, pero que los llamaríamos como partidos o split. Los que hay ahí están autocontenidos comparados con los que se llaman de grupo remoto o los que tienen el condensador por fuera del habitáculo, lo tienen que sacar pues a un lugar donde pueda rechazar el calor. Estos equipos
digamos que tienen problemas porque como la instalación se hace en sitio, se pueden correr riesgos de fugas o de malas prácticas. Pasemos al siguiente. Y entonces tienen más restricciones para la carga refrigerante. Estos también son sistemas que tienen el condensador externo, ¿cierto? Está separado, pero estos sistemas, digamos que se usan sobre todo en supermercados, en grandes superficies, y los conocemos como sistemas centralizados de expansión directa. Estos sistemas no son adecuados para sistemas de hidrocarburos porque necesitan grandes cantidades de refrigerantes. Entonces no son recomendados. Pasemos a lo siguiente. Un tipo rack, por ejemplo. Para reemplazar esos tipos rack, entonces están los sistemas de expansión indirecta, que también son centralizados. Pero en este caso ya lo que viaja, digamos, desde la unidad, desde la unidad exterior hacia los diferentes equipos de refrigeración, no es refrigerante, sino que es un fluido que puede ser agua o puede ser un glicol o un etanol. Ahí precisamente en las tablas hablamos de metanol, perdón, de etilenglicol como el MEG, metilenglicol como el MPG. Un refrigerante secundario también es el CO2. Mezclas de agua y amoníaco también se pueden usar como refrigerante secundario o inclusive sales como cloruro de calcio. Esas sales tienen altas viscosidades, ahí vemos los valores en la viscosidad dinámica y eso hace que las pérdidas de carga en las redes sean muy altas y hayan unos consumos de energía bastante altos en estos sistemas solamente por bombear estos refrigerantes secundarios. En cambio, el CO2, si se usa como refrigerante secundario, prácticamente las pérdidas son cero. Y con etilenglicol y propilenglicol, pues también hay unas pérdidas, pero digamos que se usan. Ahí depende pues de la cantidad que se usa. Pasemos a la siguiente. Esta es otra opción muy interesante, pero aquí ya son sistemas que se consideran centralizados, pero no, lo que centraliza no es el refrigerante, sino lo que centraliza es el fluido usado para condensación. Entonces son sistemas que son condensados por agua. Tenemos torres de enfriamiento o aeroenfriadores que están en la parte exterior y son muy parecidos a las unidades paquetes que se usan en sistemas de aire acondicionado eh, y posibilita también el uso de refrigerantes y hidrocarburos porque son unidades mucho más compactas, o sea, el compresor, evaporador y condensador son pequeños, están distribuidos y para evitar botar calor dentro del almacén, entonces el calor es transportado a través de un sistema hidráulico de agua que permite entonces poder operar con hidrocarburos y tener eficiencias lo suficientemente altas, evitando botar calor dentro del almacén. Pasemos a la siguiente. ¿Aló? Se me pasó la siguiente. Dionisio. Este es muy parecido al anterior, pero para una sola unidad, ¿cierto? Un solo sistema. Un sistema se llamaría un sistema de condensación indirecta. Y pues y posibilita el uso de hidrocarburos. En estos sistemas se conocen comercialmente, hay un fabricante pues que los hace, se conocen comercialmente como Waterloo. Siguiente, por favor. En compresores de hidrocarburos también hay una gama pues importante de fabricantes. Aquí en estas imágenes mostramos, por ejemplo, fabricantes como Secop, como Bitzer y también lo fabrica estos de, ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, Copeland, Emerson y estos de, ay, es de marca italiana, pero bueno, se me escapa el nombre. Hay varias marcas que están fabricando compresores de R290 y esa gráfica lo que precisamente nos trata de mostrar, el R290 es el color amarillito,
comparado con otros refrigerantes. Entonces estamos ahí como en la mitad. No es ni el más eficiente, que podríamos hablar ahí del pues, otro hidrocarburo como el propileno, el 1270, y el menos eficiente que sería el R600A. Eso es en capacidad volumétrica. Pasemos a la siguiente. Bueno, ya entrando en las normas, este es un compendio pues de las diferentes instituciones o empresas que se encargan de normalizar y de cuidar de cómo usar adecuadamente los refrigerantes en los sistemas de refrigeración y sobre todo refrigerantes que puedan acarrear algún peligro, como los hidrocarburos. Entonces hablamos de instituciones internacionales como ISO, COPAIL o el IEC, instituciones nacionales o regionales como ASRE, ANSI, AREN, ACTMUL, y en Colombia específicamente encontramos al ICONTEC, al Instituto Nacional de Metrología y la ONAC. Pasemos a la siguiente. Esta tabla nos muestra pues todas las normas internacionales, hay unas ISO, unas ASRE, hay dos grupos de normas. Esto es un tema pues muy del sector de normalización. Pero hay lo que se conocen como normas verticales de producto y normas horizontales generales. Las normas verticales se refieren a equipos específicos. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos vitrinas refrigeradas, compresores, eh, refrigeradores abiertos o cerrados, congeladores comerciales, en fin. En cambio, las normas horizontales hablan de todos los sistemas de refrigeración y bombas de calor, ¿cierto? Como por ejemplo la 5149, que es la norma internacional sobre la que se basó la norma colombiana 6228, que es una copia pues muy similar. Y hay normas finalmente de refrigerantes, ya sobre algún producto en específico. Pero entonces hay dos grupos grandes. Las normas verticales que son específicas para algunos equipos y las normas horizontales que son para sistemas. Pasemos a la siguiente. En Colombia también entonces existen las normas verticales, las normas horizontales y las normas de refrigerantes. Ahí tenemos pues entonces las NTC que las publica el ICONTEC. Pasemos a la siguiente. Y finalmente, todas las normas que vimos anteriormente, tanto las internacionales como las nacionales, son normas voluntarias, es decir, nadie está obligado a cumplir esas normas. ¿Cuáles son obligatorias? Por lo menos en Colombia, solamente son obligatorias los reglamentos técnicos. Los reglamentos técnicos se basan en normas. Hoy en día en el sector de la refrigeración, pues entonces hay normas, hay reglamentos, lo que nos compete, pues a nosotros que estamos en este sector, nos compete el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, el reglamento técnico de etiquetado o de eficiencia energética, y el que está próximo a salir, que en este momento está en consulta pública o va a salir a consulta pública nuevamente por segunda vez, es el REDSIT o el reglamento de sistemas de instalaciones técnicas. Todo lo que hoy les he hablado precisamente trata sobre el REDSIT. El REDSIT va a ser un reglamento que se va a basar precisamente en la norma 6228, que trata sobre las medidas de seguridad que hay que aplicar para usar refrigerantes naturales, como los hidrocarburos. Muy importante también las normas sectoriales o de competencias laborales, que precisamente también van a ser importantes para calificar quiénes son aptos para implementar esas normas. Esta es precisamente la norma ICONTEC 6228, sobre la cual va a tratar el reglamento. Y se tratan otras normas ahí adicionales que se hablan, se mencionan, algunas verticales y otras horizontales, tanto internacionales como regionales. Pasemos a la siguiente. ¿Qué trata la norma? Las más importantes, ¿cierto? La norma vertical, que trata, que yo la traigo acá pues porque habla específicamente sobre refrigeración comercial, y la norma horizontal, que es la NTC 6228, que está compuesta de cuatro grupos. Uno habla sobre las definiciones, el otro sobre medidas de seguridad, otro sobre mantenimiento y otro sobre instalaciones.
¿Qué dice? Dice cuánta cantidad máximo de refrigerante yo le puedo poner a un sistema de refrigeración dependiendo de qué, del grado de seguridad que está clasificado por la norma ASHRAE. ¿Ya? Entonces, bueno, y depende de qué esa cantidad de refrigerante, depende principalmente del tamaño del sistema. Entonces, hay tamaños autónomos de baja capacidad, o sea, de menos de 5 kilovatios, sistemas de unidad de condensación indirecta de 10 kilovatios, sistemas centralizados de 40 kilovatios, o sistemas centralizados de gran tamaño, desde 60 80 kilovatios o más. Y en cada uno de ellos se puede poner cierta cantidad de refrigerante. Debe cumplir con ciertas medidas. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son esas medidas? Una de las primeras es identificar estas características. Por ejemplo, el R290, que es un refrigerante de grado de seguridad A3, es decir, no es tóxico y es altamente inflamable. Entonces, tiene un límite de concentración de inflamabilidad que es de 0.038, ese es un valor importante. Un límite de concentración de refrigerante, un límite de exposición para la toxicidad aguda, un límite de privación del oxígeno, una carga límite con mínima ventilación y una carga límite con ventilación adicional. Esos son valores que están incluidos dentro de la norma para poder hacer la respectiva estimación de la cantidad de refrigerante. Pasemos a la siguiente. Lo primero que hay que hacer es clasificar el tipo de sistema. Entonces, el tipo de sistema se clasifica mediante tres categorías. La primera es el tipo de ocupación. Entonces, hablamos de una ocupación general. Cualquier persona puede entrar, cualquier persona pasa por donde hay un sistema de refrigeración. Ejemplo, un supermercado. La clasificación por la que llamamos supervisada. Entonces es, por ejemplo, una fábrica donde solamente dejan entrar ciertas personas autorizadas. Y la clasificación autorizada, donde solamente entran personas con autorización y que tengan conocimiento sobre los sistemas de refrigeración. Entonces, por ejemplo, ahí entran a un laboratorio o a un cuarto de máquinas donde están los equipos de refrigeración. Esas son las tres clasificaciones. Por ubicación. Hay clasificaciones también, no por ubicación, sino por cómo está instalado el equipo. Entonces, hay equipos que están, todo el equipo está dentro del edificio. Hay equipos que una parte está dentro del edificio y otra parte está por fuera. Esa sería la clasificación 3. 2. Otra donde el equipo está afuera, sería la clasificación 3. Y otra finalmente especial, que es la clasificación 4, donde está dentro de un edificio, pero ese edificio tiene una ventilación especial que permite la evacuación de una fuga de refrigerante. Pues pasemos a la siguiente. Dependiendo entonces de esas clasificaciones, entonces yo puedo también agruparlos combinándolos, ¿cierto? Entonces existe, por ejemplo, un sistema A1, que es un sistema compacto con grupo incorporado dentro de un local. Eso es, por ejemplo, una vitrina refrigerada autocontenida. O puede ser también un sistema compacto con grupo incorporado, pero pegado con una parte del evaporador adentro y el condensador afuera. Entonces, ese puede ser una cava que tiene el evaporador adentro y el condensador afuera. Y así sucesivamente yo puedo hacer diferentes combinaciones. Entonces aparecen unas tablas en la norma que dice, dependiendo de la ubicación o dependiendo del tipo de ocupación, entonces ahí dice cuáles son los límites máximos de cantidad de refrigerante. Entonces estamos hablando de 1.5, 5, 10, máximo 25 kilogramos. ¿Cuánto es 25 kilogramos? Por ejemplo, cuando el equipo está sobre la superficie, puede ser de confort humano de otras aplicaciones y es clasificación por ubicación 2. Es decir, está afuera, está fuera del edificio. Si está en el exterior, yo podría usar fácilmente hasta 25 kilogramos de refrigerante. Y la mínima cantidad, por ejemplo, 1.5 kilogramos, bueno, puede ser también confort humano, otras aplicaciones, puede ser subterráneo o sobre la superficie, pero
digamos que la categoría bueno, es porque está dentro de un recinto. Entonces, el sistema que está dentro de un recinto, yo nada más le puedo meter máximo 1.5 kilogramos. Pasemos a la siguiente, por favor. Estas son otras clasificaciones, digamos, de otras combinaciones, ¿cierto? Ahí vamos viendo en estas diapositivas varias que les van a servir de referencias. Pasemos a la siguiente. Estas son otras ya con sistemas centralizados, donde puedo usar más cantidad de refrigerante. Son la misma tabla, pero simplemente vemos ahí diferentes configuraciones. Esta también con sistemas centralizados. Pasemos a la siguiente. Y esta es la tabla general, o sea, cómo se calculan esas cargas de refrigerante. Entonces ahí están las formulitas, ¿cierto? Dependiendo pues del tipo de refrigerante, dependiendo de las características de ODL, FCL, que son esas concentraciones que puede tener de refrigerante para que sea inflamable. Pasemos a la siguiente. Esta también son otras fórmulas que permiten calcular esas cantidades máximas de refrigerantes, son copias pues de la norma. Y con estas fórmulas, pasemos a la siguiente, podemos construir, digamos que uno pudiera aumentar la cantidad de refrigerante si implementa algunas medidas de seguridad adicionales, de hermeticidad, de ventilación, de válvulas, equipos que sean ATEX. ATEX es que son que no produzcan chispa. Pasemos a la siguiente. Entonces, aplicando estas fórmulas que aparecen acá, que son básicamente las mismas que vimos en las tablas anteriores, son los límites máximos, pero no significa que yo pueda poner cualquier cantidad de refrigerante. Yo pondré en función del volumen del espacio donde está mi sistema de refrigeración. Fíjense que ahí hay dos términos, uno que se llama HO y otro que se llama A. A es el área y HO es la altura. Entonces, dependiendo del área o del volumen o de la altura donde está el equipo de refrigeración, yo podré colocar la cantidad máxima de refrigerante. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, se pueden construir este tipo de curvas que ven ustedes ahí. Donde abajo, por ejemplo, vemos en el eje X, vemos el área del recinto y la altura. La altura, pasamos diciendo que la altura máxima, es decir, 2.2 metros. Entonces, dependiendo del área, a medida que aumento el área, yo también puedo aumentar la máxima cantidad de refrigerante, dependiendo del tipo de ubicación. La máxima, acuérdense que era 25, pero hay ciertas ubicaciones donde yo máximo puedo meter 1.5 kilogramos, ¿cierto? Pero dependiendo si ya el área aumenta, entonces yo puedo ir aumentando la cantidad de refrigerante o si implemento algunas medidas de seguridad. Las diapositivas que vamos a ver a continuación precisamente muestran algunas otras gráficas que también permiten calcular. Esta es al revés, o sea, esta me dice, bueno, yo tengo este equipo de refrigeración, ¿en qué área necesito para ese equipo de refrigeración? Es lo que dice el área mínima requerida. Pasemos a la siguiente. Estas son fórmulas si yo mejorara la hermeticidad del sistema. Pasemos a la siguiente. Fórmulas que se modifican si yo incluyera un sistema de ventilación adicional. Pasemos a la siguiente. Y esa gráfica ya condensa todo con esas o posibilidades de mejora entre los sistemas de refrigeración. Entonces me indica cuáles son las máximas cargas de refrigerante variando la ubicación del sistema, el área del recinto o el tipo de ocupación. Pasemos, por favor. Este es un ejemplo típico de un sistema de refrigeración comercial, de la información que tendría que tener el sistema de refrigeración comercial. Pasemos a la siguiente. Ya para la operación y el mantenimiento, entonces yo tengo que fijarme, ¿cierto? Que cumplan con el volumen mínimo seguro de donde se está ubicando ese sistema. Pasemos a la siguiente. Yo creo que ya nos estamos pasando el tiempo.
Cuando estoy haciendo mantenimiento, también la norma especifica cuáles son las distancias mínimas que yo tengo que tener de espacio libre para poder hacer una carga de refrigerante o para evacuar el refrigerante a la atmósfera. Pasemos a la siguiente. Los equipos de seguridad que se necesitan, máquina recuperadora, bomba de vacío, detector, báscula, mangueras, herramientas, en fin. Pasemos a la siguiente. Estas son algunas medidas de seguridad. Esto es lo que les hablaba sobre el triángulo de la combustión. Evitar las herramientas eléctricas, evitar la electricidad estática, evitar las llamas abiertas, evitar equipos mecánicos, evitar las malas prácticas, evitar, digamos que, fugas por despresurizar el sistema, usar guantes, gafas, botas, en fin, todos los equipos de seguridad, sistemas de ventilación, tanques de cilindros contra incendio, en fin, pasemos. Este es el mantenimiento preventivo, digamos que dentro de la guía que se va a publicar, hay un mantenimiento preventivo que debe aplicarse tanto para el sistema eléctrico, mecánico, de limpieza, de detección de fugas y como lista de chequeo, o sea, cuando se hace mantenimiento periódico. Pasemos a la siguiente. Estos son algunos, precisamente, estos son algunas publicaciones, esto está contenido en algunas normas de competencias laborales del SENA, donde dice precisamente cuáles son las pruebas o los mantenimientos que hay que hacer en los sistemas de refrigeración para poder garantizar una operación segura. Pasemos a la siguiente. Y finalmente, ya esta es la última parte, cuando vamos a dar disposición final a un sistema de refrigeración, obviamente pues hay que disponer adecuadamente las espumas, los aceites, el metal, el vidrio, el cobre, el refrigerante. Generalmente el refrigerante R290, como es un refrigerante que no atenta contra la capa de ozono ni contra el calentamiento global, pues se puede evacuar a la atmósfera, pero teniendo las medidas de seguridad, como vimos ahí en la diapositiva, en un espacio abierto o con una manguera, llevándolo hacia un lugar abierto donde se disipe el gas refrigerante. Bueno, con esto terminamos. Yo creo que me pasé bastante. Hay que pena con ustedes, pero No, con esto ingeniero, estamos terminamos la presentación. ya sobre el Adelante. tiempo. De igual manera, para dar tres preguntitas que hicieron por acá. Sí. Entonces nos dice Humberto Castellano, nos dice, los componentes de estos equipos son explosion proof, ejemplos, switches de luces. Sí, por ejemplo, si hablamos de refrigeración doméstica, eh, lo que hay que procurar son todos los equipos de iluminación, contactores, switches, que puedan llegar a producir una chispa, evitarlos. Entonces ya se usan otro tipo de mecanismos de control u otro tipo de sistemas de iluminación que puedan generar alguna chispa. Y lo más importante es alejarlo, ¿cierto? Alejarlo o separarlo del circuito de refrigeración. O sea, no pueden estar juntos. Evitar usarlos y en la medida que se necesiten usarlos, tenerlo lo más alejados posibles del circuito de refrigeración. Acá nos dice Jorman Serrada, ¿qué instituto en Colombia, me imagino que qué empresa está para la disposición final de refrigerantes? Creería que viene Como siendo. les decía, los refrigerantes hidrocarburos no necesitan disposición final. Los refrigerantes hidrocarburos pueden dejarse escapar a la atmósfera, pero obviamente tomando las medidas de seguridad. Por ejemplo, con una de las diapositivas que vimos anteriormente se veía pues la persona que tenía una manguera que salía al exterior, o usar un ventilador que permita la dispersión del refrigerante en el sistema. Entonces no hay necesidad de llevarlo. Ya cuando son refrigerantes HFO, otros CFCs,
HCFCs, refrigerantes halógenos, entonces sí se deben de llevar. Hay una red, que es la red RIRR, pueden buscarla en Google Apps o en Apple, las aplicaciones de Apple Apps, buscan regeneración de refrigerantes. Y hay una aplicación específicamente para Colombia, donde están todos los centros de acopio, los centros de regeneración, donde se puede hacer disposición. Y está georreferenciada, entonces si usted le da permitir la ubicación, él le dice cuál es la más cercana. Ok, vamos con las últimas dos preguntas. De igual manera, como podemos ver, ahí el ingeniero tiene el correo. Ahorita también le damos unos correos por si surgen más preguntas. Una de las otras preguntas es, ¿qué tan fácil o difícil es hacerle mantenimiento a los equipos que usen hidrocarburos? Es muy fácil y posiblemente hace 3 años, más o menos, 3, 4 años, el principal refrigerante que se veía a introducirse en el mercado era el CO2. Pero hoy en día los hidrocarburos le están quitando mercado al CO2 y sobre todo en Colombia. ¿Por qué? Porque los técnicos de refrigeración están mucho más preparados para hacer mantenimiento o hacer instalaciones en sistemas de refrigerantes hidrocarburos que para hacerlo para, eh, para CO2. Eso no significa que el CO2 en algún momento ya se adquiera una capacidad técnica en Colombia lo suficiente para que hayan suficientes técnicos que puedan hacerle mantenimiento a los sistemas de CO2. Pero hoy en día, eh, digamos que el mercado ha entrado con suficientemente fuerza los refrigerantes hidrocarburos precisamente por eso, porque las herramientas son más parecidas, las presiones, las temperaturas. Hay que tener medidas de seguridad para evitar tener fuentes de ignición que puedan causar algún accidente. Medidas de seguridad, todas las que quieras, para evitar poner un soplete para desoldar un sistema de refrigeración. Ese es el peor accidente que puede ocurrir y ha ocurrido lamentablemente. Ok, por última pregunta tenemos por acá, ¿existen implicaciones socioeconómicas con respecto a la transición hacia refrigerantes más sostenibles? ¿Cómo podemos abordar estos desafíos? Socioeconómicas, pues digamos que, pero no son, yo no pensaría que fueran exclusivas pues de los refrigerantes hidrocarburos. No, en general la refrigeración ha contribuido a la humanidad a tener mejor acceso a los alimentos, y la nutrición influye considerablemente pues en el acceso al trabajo, a la salud, a la economía. eh, y pues digamos que mejor dicho, no tanto pues por ser hidrocarburos como tal, sino que todos nos tenemos que preparar para saber usar los refrigerantes hidrocarburos o los refrigerantes naturales para poder ampliar todavía más la red digamos, de acceso a alimentos que sean nutricionales, inocuos, que eso el único que lo ofrece es la refrigeración. Muchas personas no tienen acceso a alimentos nutritivos es porque no tienen acceso a la refrigeración. Entonces, comen más harinas que alimentos frescos, pues porque no tienen nevera en la casa o porque la luz se va y se dañan los alimentos frescos. Entonces, a lo que hay que tener acceso es a la refrigeración. Ese es el que más influye pues en los aspectos socioeconómicos. Vale, ingeniero César, muchas gracias de parte del capítulo estudiantil de ASRAE de la Santo Tomás. Muchas gracias de parte de la Universidad Santo Tomás. También queremos a todos los presentes, pues dejamos unos correos acá en el chat por si se encuentran interesados en darnos información de alguna otra charla. De igual manera, acá también dejamos nuestro link de YouTube, donde normalmente estamos subiendo las charlas que hacemos los martes para todos los presentes, que lo tengan ahí en cuenta. De igual manera, ingeniero César, muchas gracias por su tiempo. Esperamos poder vernos más adelante.